Bienvenidos una vez más a su canal Más Allá de los Eones. En esta ocasión les hablaré sobre el Diablo de Jersey, la leyenda del demonio. El Diablo de Jersey es sin lugar a dudas uno de los críptidos más extraños y desconcertantes de cuanto no podemos encontrar en esta disciplina. Podríamos incluso decir que está casi más cercano a la leyenda y al folclore estadounidenses que a la criptozoología, pero la enorme cantidad de avistamientos que se produjeron hace apenas unas décadas y la repercusión que estos tuvieron en la sociedad del momento y cuyos ecos permanecen vivos hoy en día son méritos suficientes para que nos ocupemos del mismo. La historia misma del nacimiento de esta criatura es confusa y ambigua, ya que los investigadores del caso no acaban de ponerse de acuerdo. Pese a ello, la más aceptada es la que relata el investigador John Shape, una de las personas que más ha estudiado el caso. Shape centra la primera aparición en los alrededores de Scott's Landing Road, en Leeds Point, Nueva Jersey. En torno a ese lugar, existen hoy en día una cantidad importante de edificaciones, pero solo en un lado de la carretera. Al otro lado, existe un bosque denso donde es imposible construir, puesto que el terreno es demasiado pantanoso para que cualquier cimiento logre asentarse ahí. Sin embargo, hace más de 250 años y a unas 200 yardas adentrándose en ese bosque denso, existía una fábrica de vino construida en ladrillo y que hoy, pese al paso imperdonable del tiempo, se mantiene en pie. Es conocida como la Casa de Leeds. Hacia el principio del siglo XVIII, vivió ahí un matrimonio compuesto por Jane Leeds y su marido Daniel. En esa casa, según cuenta la leyenda, Jane llegó a traer al mundo a 12 hijos. Por aquel entonces, el único trabajo salía de las ensenadas y pantanos y el dinero no era demasiado abundante, por lo que mantener a 12 hijos era una tarea bastante difícil, por no decir casi imposible. Por ello, cuando en 1735 la madre de familia se enteró de que estaba embarazada de su 13º hijo, cayó en una profunda depresión que casi la llevó a la locura. Desesperada por el hecho que la llevaba a pensar en alimentar a otra boca, llegó a maldecir la venida de este nuevo hijo, argumentando que éste estaba engendrado por la semilla del diablo. 9 meses después, y en una noche tormentosa, una patrona se acercó a la casa de Jane para ayudarla en el parto de su nuevo hijo, que resultó ser un varón sano y fuerte. Hasta ese momento las cosas parecían ir normal para la familia, pero según terminó el parto, empezaron a suceder hechos extraños. Y es a partir de este punto cuando la historia parece más un cuento de miedo que lo que podría denominarse un hecho real. Ante los ojos de la familia, el pequeño empezó a sufrir unas extrañas mutaciones o malformaciones. Del coxis pareció crecerle una cola parecida a la de una serpiente y su cabeza empezó a malformarse. Sus ojos se volvieron de color rojo y su piel negra, además de una especie de alas que crecieron en su espalda. Duplicó su tamaño en cuestión de segundos y con sus garras asesinó a la partera que lo había traído al mundo. Tras estos dantescos acontecimientos, la bestia emitió un agudo gemido y huyó por la chimenea, adentrándose en el espeso y oscuro bosque. El mismo Shape admite que esta no es la única leyenda que se conoce del nacimiento del diablo. Algunos dirán que es originario de Pleasantville, la isla de Absecon, Evesham u otro pueblo del sur de Jersey, y también que el diablo nació después de que su madre fue violada por un pirata o tras un desliz con el mismo Lucifer. Y si preguntamos a los descendientes de la familia de Leeds, nos dirán que ellos no tuvieron nada que ver en este suceso, que la historia se ha confundido con otra familia de Leeds Point, la familia Shorts. Sin embargo, buscar el origen del Diablo de Jersey en estas historias es poco menos que absurdo. No son más, quizá, que fábulas y leyendas para explicar un hecho que permanece inexplicable tras el paso de los siglos. Un modo de hacer bonita y sugerente la historia del Diablo de Jersey, sin que ello, claro está,
desmerezca los verdaderos avistamientos que tuvieron lugar en los siglos posteriores de una criatura desconocida y extraña. Mucho tiempo después del supuesto nacimiento de esta bestia, en concreto 260 años, muchos afirmaron ver un animal muy parecido a las descripciones hechas del Diablo de Jersey en lugares tan lejanos como Filadelfia, Nueva York. Pero el lugar por excelencia de encuentros con este ser es sin lugar a dudas el condado de Pinellas, Nueva Jersey. La parte más arbolada de este condado se encuentra aproximadamente entre el sur de Freehold hasta Millville y al este del viejo camino de la Ruta 9, y es precisamente aquí donde se han obtenido los encuentros más aterradores e increíbles. Los habitantes del lugar lo conocen como el Diablo de Leeds, y durante mucho tiempo se le culpó de la muerte del ganado y de las malas cosechas de muchos granjeros. Algunos investigadores afirman que uno de los primeros encuentros importantes fue recogido a principios de 1800 de la mano de Decatur, un conocido militar que viajó hasta Pinellas con la intención de investigar la posible falsificación de unas balas de cañón que se construían en la fábrica de hierro de Hanover. Mientras este hombre se encontraba realizando pruebas de tiro, se cuenta que logró avistar al Diablo de Jersey en pleno vuelo, tras lo cual logró disparar y acertarle al animal. Este logró escapar medio herido hasta la espesura del bosque. Por lo visto, Decatur era un prestigioso y condecorado militar, y muchos afirmaban que si esta historia era mentira, era la primera vez que mentía en su vida. Los que recogen esta historia afirman que incluso existen papeles oficiales que corroboran este hecho, pero hasta la fecha no han visto la luz, por lo que no debe ser tenido este hecho como cierto, pero valga como un pequeño dato introductorio para la verdadera oleada de avistamientos que se produjeron a comienzos de 1909, el año del Diablo de Jersey. Todo comenzó la mañana del 16 de enero. Doug Cousins de Woodbury, Nueva Jersey, divisó el demonio volando con los ojos resplandecientes calle abajo, pero no fue hasta el 19 de la citada semana cuando se dio cuenta de la descripción más detallada de la bestia, y la cual perduraría con algunas variantes durante décadas hasta llegar a nuestros días. Ese día, el Diablo de Jersey hizo su aparición más larga de esa semana y de la historia. Eran las 2:30 de la madrugada cuando el señor y la señora Evans de Gloucester se despertaron por un extraño ruido que provenía del exterior de la casa. Ambos se levantaron y observaron que los ruidos provenían de un extraño animal, al que observaron durante aproximadamente 10 minutos a través de la ventana. La descripción que hicieron del mismo fue de lo más exhaustiva gracias a lo prolongado de la exposición del animal. Medía, según ellos, aproximadamente 1 metro o 1,5 metros de alto, explicaron. Tenía la cabeza del tamaño de un perro pastor y su cara era muy semejante a la de un caballo. Saliendo de lo que denominaríamos su espalda, se plegaban 2 alas de un tamaño aproximado a la altura del animal. La cabeza estaba separada del cuerpo por un largo y delgado cuello. Caminaba erguido con sus patas traseras que se parecían a las de un pájaro, pero terminando en pezuñas como la de los caballos. Anduvo por el patio sobre sus patas traseras y no utilizó nunca sus patas delanteras, que eran más cortas y de aspecto débil. Mi esposa y yo, decían, estábamos muy asustados, pero logré abrir la ventana y traté de asustarlo con gritos. El animal se volvió hacia mí, emitiendo un sonido que helaba la sangre, y se escabulló en una especie de vuelo algo torpe. Después de esto, y tras otras muchas denuncias, un equipo de hombres decidió salir en una batida de caza tras el animal. Recorrieron 20 millas alrededor de Gloucester, pero solo encontraron las impresiones de lo que parecían unos cascos similares a los de los caballos. Sin embargo, las noticias de avistamientos del animal recorrían toda la región. Lo vieron en Camden, Burlington, Pemberton, Haddonfield y así decenas de localidades, unas volando y otras entre las ramas de los árboles.
encontrando en todos los lugares huellas de extraños cascos. Esto ampliaba aún más, si cabe, las extraordinarias facultades del Diablo de Jersey, ya que demostraba que éste podía desplazarse a unas velocidades inimaginables y ser visto en varios lugares distantes, varios kilómetros entre sí, en un espacio muy reducido de tiempo. Durante todo el año de 1909, el extraño animal siguió viéndose por todos los lugares de Nueva Jersey, siendo descrito con los mismos rasgos que lo describió la señora y el señor Evans. Pero con el tiempo los avistamientos fueron decayendo hasta casi no encontrar datos del mismo durante varios años. Muchos empezaron a creer que la historia del Diablo de Jersey no era más que un mito, y a punto estuvo de convertirse en leyenda si no hubieran surgido más casos durante muchos años, eso sí, con menos intensidad y más esporádicos. En 1927, un taxista de Salem observó a la criatura mientras cambiaba una rueda. Según relata el mismo testigo, el extraño animal lo atacó y él mismo salió huyendo del lugar aterrorizado. En 1936, se oyeron los gritos característicos del Diablo de Jersey en el bosque de Woodstown, Nueva Jersey, durante varios días. En 1951, aparecieron muertos en una granja tras el avistamiento del demonio 31 patos, 3 gansos, 4 gatos y 2 perros, de los cuales uno de ellos tenía la garganta arrancada. También, en 1981, una pareja vio al demonio en las inmediaciones del lago Action en Atlantic Country. El último encuentro con el Diablo de Jersey se produjo hace un tiempo relativamente corto. El 31 de agosto de 1999, Sheila A. Fabi se disponía a salir de su casa hacia el trabajo. Entró en su coche y arrancó el motor, pero cuando miró su retrovisor para corroborar que no se acercaba nadie por su carril, observó algo que le llamó poderosamente la atención. Una extraña criatura se encontraba entre los árboles próximos al camino y parecía observarla con curiosidad. Dice ella, medía entre los 2 metros o los 2 metros y medio, muy delgada y con una cabeza con prominente hocico y una extraña forma. Lo que más me llamó la atención fueron sus alas plegadas hacia el suelo y terminando en unas puntas prominentes a la altura de sus hombros. Tenía un color gris parduzco. No pude observar el resto del cuerpo al estar oculto por la maleza. Lo pude observar muy claramente, ya que eran aproximadamente las 8 de la mañana y había gran cantidad de luz. Las explicaciones científicas que se le atribuyen a este fenómeno son muy diversas. La teoría científica más extendida se refiere a que el Diablo de Jersey es una especie de pájaro desconocido. Algunos científicos afirman que es una especie de grulla. Las grullas vivían al sur de Jersey hasta que fueron extinguidas por el hombre. Las grullas de las colinas pesan alrededor de unas 12 libras de peso y miden alrededor de 1,5 metros. Suele evitar al hombre, pero si el hombre le hace frente, no duda en atacar. Otros van más allá en esta teoría del pájaro desconocido. El profesor A. Balprof cree que las huellas fueron dejadas por un pájaro prehistórico de la época jurásica. Afirma que el Diablo de Jersey es una especie de pterodáctilo que ha logrado sobrevivir en cavernas del subsuelo. Sin embargo, los hay más osados que afirman que las apariciones de este animal representan la imagen misma del mal, el diablo en persona. Se apoyan en esta teoría afirmando y manifestando que los encuentros se suceden en fechas cercanas a grandes catástrofes. Y lo más curioso de esta teoría es que es cierta. Muchos de los casos se han sucedido durante fechas como las de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que el fenómeno sigue desconcertando a todos los habitantes de Nueva Jersey, y a falta de un ejemplar palpable de este extraño animal, cualquier teoría es posible. Pero observando los años transcurridos sin otra prueba más que las huellas y los testimonios de los testigos, la ciencia lo tiene algo difícil en esta tarea. La información para este video fue extraída del libro Criptozoología de los autores José Gregorio González y David Halen, la edición publicada para la revista Muy Interesante.